El 72% de las fracturas familiares están relacionadas con el dinero. Y suena solo una cifra, pero para mí son las caras de las casi 800 familias a las que vi perder su patrimonio en los últimos 5 años que laboré en el área de adjudicados de un banco. Laboré ahí 17 años y al salir no dejaba de pensar en esas personas y familias, en la expresión de su cara cuando decían: el banco me quitó mi casa. Y no fue así. Si bien el banco se aprovecha de nuestra ignorancia, ¿sí?, de la ignorancia financiera que hay en nuestro país. Con cifras a diciembre del 2016, el INEGI dice que México está en el lugar 54 de 55 países en alfabetismo financiero. Entonces, la falta de educación financiera es un freno para la prosperidad que todos buscamos. Pero pareciera que la educación financiera hoy es un artículo de lujo, que no es para todos, y no es así. Tener unas finanzas sanas es fácil, es una cuestión de un 2 por 3. Cuidar 2 amenazas y hacer uso de 3 herramientas. Pero para que veamos un poquito más fácil este 2 por 3, nos vamos a ir de viaje. Imaginémonos en el Titanic, en el puerto de donde zarpó. Se veía colosal, imponente. Parecía que el Titanic tenía todo para llegar a su destino con éxito, pero no llegó. Y no llegó porque no cuidó sus 2 amenazas. Pues el Titanic somos todos nosotros. Y también tenemos nuestra meta, que es llegar a alcanzar esa libertad financiera de la que todo el mundo habla. Pero entonces, ¿por qué el Titanic se hundió? Veamos su primera amenaza. El iceberg. Sabía que estaba ahí, le avisaron que estaba ahí, pero no lo midió. Y cuando lo vio, ya no alcanzó a dar la vuelta. Y fue lo que le causó el daño enorme. Para nosotros, esa amenaza también tiene una parte que vemos, que es el gasto. Y también tiene una parte que no vemos y que si no cuidamos se va haciendo más grande cada vez, que es la deuda. Y está ahí, ese iceberg está ahí para todos, porque todos tenemos gastos y la mayoría tenemos deudas. Y el peligro está en que si no cuidamos cómo gastamos, se va formando la parte más grande que no vemos, que es la deuda. Y es bien fácil llegar a gastar más de lo que ganamos. Y no hay pierde. Si gastamos más de lo que ganamos, se está formando deuda. Esa deuda es la que nos puede llegar a hundir. La parte peligrosa de la deuda es la tasa de interés que pagamos por ella. El INEGI dice que el 86% de los mexicanos o tenemos tarjeta de crédito o algún crédito. Pero lo preocupante es que el 90% de esos que tenemos tarjeta o crédito, ni siquiera conocemos la tasa de interés. Y la tasa de interés es el costo del dinero, es lo que pagamos por él. ¿Y por qué pagamos por el dinero? Porque cuando lo necesitábamos o lo queríamos, no lo teníamos. Entonces, el descuidar esta parte de gasto y que se esté formando deuda, es lo que nos puede llegar a hacer un daño irreparable, como las personas que perdieron su patrimonio. Con el Titanic, lo que le causó el boquete que lo hundió. Pero bueno, para esta primera amenaza tenemos 2 herramientas. La primera herramienta, identifica la diferencia entre necesidades y deseos. La mayoría de los mexicanos invertimos mucho tiempo, dinero y esfuerzo en necesidades inmediatas. Creemos que lo necesitamos todo. Y el secreto está en pasar cada gasto que hagamos por la prueba de los 3 meses. Cada gasto que hagas, pregúntate, ¿puedo vivir sin esto 3 meses? Y si honestamente la respuesta es sí, entonces no es una necesidad, es un deseo. No lo compres. Haz de esto un hábito. Cada vez que vayas a hacer un gasto, pasa cada gasto por esa prueba de los 3 meses. Y así verás cómo vas a ir gastando menos, cómo se va a ir controlando el gasto. Y ya todo lo que ahorres en no gastar en los deseos te permite usar la herramienta 2. Que la herramienta 2 es controla y reduce tu deuda. ¿Cómo se hace? Haz una lista de tus deudas, identifica la tasa de interés. Recordemos que el INEGI dice que la mayoría no sabemos cuánto es la tasa de interés de lo que pagamos. Ya que lo tenemos claro, entonces hay 2 caminos. Empieza por pagar la deuda más cara. ¿Cuál es? La de la tasa de interés más alta. Y si todas son de tasas similares, entonces empieza por la cantidad más pequeña. Con eso vas a ir viendo cómo se va reduciendo tu deuda.
Con estas dos herramientas mantienes controlado el iceberg. Digo, va a estar ahí porque seguimos teniendo gastos y seguimos teniendo deudas, pero lo vas a mantener controlado. Y si se te acerca mucho, vas a alcanzar a dar la vuelta. ¿Qué fue lo que no sucedió con esas familias que perdieron su patrimonio? ¿Y qué fue lo que no sucedió con el Titanic? Amenaza 1, 2 herramientas. Recordemos, 2 por 3. Nos damos a la amenaza 2. La amenaza 2 es no tener suficientes salvavidas. ¿Y por qué eran importantes los salvavidas? Porque en el hundimiento del Titanic no solo se perdió lo material, se perdieron muchas vidas. Y eso hace relevante la cifra que les dije al inicio. El 72% de las fracturas familiares están relacionadas con el dinero. Porque en problemas de dinero no solo se pierden los bienes, se pierde la estabilidad familiar, se separan las familias. ¿Pero qué pasó con el Titanic? ¿Por qué no tenía suficientes salvavidas? Porque no los consideró necesarios. Tenía el espacio y no lo aprovechó. Y para nosotros, esos salvavidas son el ahorro y la inversión. Y también para nosotros no son necesarios. El INEGI dice que solo el 18% de los mexicanos tiene algún ahorro y que el 92% ni conoce ni tiene ninguna inversión. Pero entonces, ¿cómo se generan estos salvavidas? Fácil, con la herramienta 3. La herramienta 3 es utilizar todos tus recursos, no solo los físicos. La mayoría de los mexicanos solamente utilizamos el esfuerzo físico para generar ingresos y nos olvidamos de los conocimientos que tengamos, los talentos, las relaciones, el entorno. Hoy hemos visto gente que ha hecho uso de todas esas herramientas, no necesariamente del esfuerzo físico. Entonces, es una cuestión de un 2 por 3. Hace unos meses me llamó una persona muy desesperada y me decía, oye Alice, me está pasando algo muy grave, 2 circunstancias en mi vida van a afectar mucho a mi economía. Y una de ellas era, esta es una chica que tiene 2 hijas y era casada y de repente el marido le hizo al Harry Potter y desapareció. Pues bueno, si Harry Potter podía, pues ¿por qué no? Entonces, desapareció. Entonces, ella tenía 2 plazas de maestra y le quitaron una. Entonces parecía que tenía todo en contra. Y le dije, nena, a ver, tranquilo, vamos aplicando el 2 por 3 a ver si esto funciona. Y lo primero que hicimos fue revisar justamente su amenaza, cómo estaba en sus gastos. Redujimos sus gastos. Empezamos a concentrarnos en necesidades. Volteamos a ver la deuda, empezamos a pagar las deudas más caras. Y después volteamos a ver la amenaza 2. ¿Cuántos salvavidas tenía? Si tenía ahorro o tenía inversión. ¿Y qué hicimos? Utilizar todos sus recursos. Descubrimos que esta chica, por sus conocimientos para ser maestra, tenía capacidad enorme para revisar ortografía. Entonces, creamos un negocio en redes sociales donde hoy se dedica a revisar tesis. En la mañana tiene su plaza de maestra y en la tarde de 7 a 11 de la noche revisa tesis por internet. Y los sábados ya hoy revisa la ortografía de artículos de un periódico. Y ya tiene tanta demanda en la parte de la revisión de las tesis que ya va a contratar a una persona para que le ayude. Entonces, lo que hubiera parecido que era catastrófico hace unos meses, se convirtió en oportunidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Simple. Revisó el 2 por 3. Gasto, deuda, cómo irlo corrigiendo, revisar si tengo salvavidas y cómo generarlos. Entonces, no es tan complicado esta cuestión del 2 por 3. Es nada más concentrarnos en estar conscientes de que siempre va a haber una amenaza ahí y de que puedo utilizar las herramientas. El no ver esas amenazas fue lo que hizo el hundimiento del Titanic memorable y es lo que nos puede hundir a cualquiera de nosotros en cualquier momento, porque no es una cuestión de dinero. No se trata de que si me va a pegar, si tengo mucho dinero o no. He visto personas y familias hundirse teniendo mucho o teniendo poco. Y la razón es que en cada momento no cuidaron las amenazas, no conocían y utilizaron las herramientas. Hoy quisiera que nos fuéramos a casa con la conciencia de que las finanzas no son solo de los bancos, la casa de bolsa o el gobierno. Las finanzas es algo que vivimos, son las decisiones de cada día. Y que hoy en la noche revisemos nuestro Titanic. ¿Cómo manejo el dinero? ¿Qué tan cerca o lejos tengo la amenaza? ¿Cómo está el gasto? ¿Cómo está la deuda? ¿Tengo suficientes salvavidas?
Y si no, utilizar todas las herramientas para estarlo generando y que podamos alcanzar con éxito esa libertad financiera de la que hablamos. Las 800 familias de las que les hablé son parte de la estadística. Esa estadística que dice cuánta gente tiene créditos y no conoce la tasa de interés, cuánta gente no ahorra, cuánta gente no tiene inversiones. El problema real es que es el 80% de la población en nuestro país. Hay 68 millones de pobres en México. Y probablemente en su vida conozcan un salvavidas, porque no tengan acceso al ahorro y la inversión. Pero sí tienen el iceberg cerca, sí tienen la amenaza, porque sí tienen gastos. Y cuando a ellos se les presenta una necesidad, una emergencia, un accidente, y no tienen acceso a los salvavidas como el ahorro o la inversión, generan deuda. Y por lo regular, deuda cara. Y eso incrementa el índice de pobreza en México. Entonces, llevar la educación financiera así, sencilla, a todos los niveles, sería un acelerador para la prosperidad de este país. Gracias.